La fila se arrastra bajo el sol asesino de enero de 1868. Aniceto Paredes, soldado del Batallón 40 de Infantería Paraguayo, capturado hace apenas unas horas en la trinchera anegada de Potrero Sauce, cerca del inexpugnable complejo de Humaitá, sostiene un jarro de lata abollado con ambas manos. Las costillas se le marcan a través de la tela sucia y desgarrada de su camisa. Ayer masticó una naranja agria, cáscara y todo. Antes de ayer, compartió con otros 3 hombres un puñado de maíz tostado. 2 días antes, nada. El soldado argentino en la línea de distribución, un correntino de barba negra y facón a la cintura, levanta un cucharón pesado de un caldero humeante y deja caer el contenido en el plato de Aniceto. Un guiso espeso, casi sólido, con enormes trozos de carne, choclo, zapallo y porotos. Al lado, otro soldado le tira 2 galletas duras, grandes como la palma de una mano, y un puñado generoso de yerba mate. Aniceto se queda paralizado. El hombre detrás del susurra en guaraní, Coba pico ñambojabota o pacao arapocoime, se supone que esto lo tenemos que dividir para toda la semana. El cocinero argentino no entiende el idioma, pero sí el espanto en sus ojos. Responde en un castellano cantado, casi riéndose, mientras espanta una mosca con la mano. No, che, eso es para hoy nomás, dale, movete, que se enfría el morfi. Aniceto todavía no lo sabe, pero está frente al ejército que representaba a la nación más rica y poderosa de Sudamérica, y la diferencia abismal entre ese plato de comida y el hambre que le carcome las entrañas explica la guerra del Paraguay mejor que cualquier mapa estratégico. Si te hierve la sangre por las historias de nuestra patria, si crees que Argentina fue, es y será un gigante, suscríbete ahora y decinos en los comentarios desde qué rincón del país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega el orgullo nacional. 3 días antes de la rendición en la trinchera, la columna paraguaya se movía de noche para evitar la artillería de la escuadra brasileña anclada en el río. Hombres descalzos, con los pies agrietados por el barro y las alimañas. Aniceto sentía el estómago rugir más fuerte que los cañonazos lejanos. El último trozo de cuero seco lo había hervido y compartido con 2 camaradas la noche anterior. Repetía en silencio la arenga del mariscal López, vencer o morir. Aguantar hasta el amanecer, cuando intentarían un asalto desesperado contra las líneas argentinas. Lo que Aniceto no sabía era que, del otro lado, las banderas celeste y blanca ondeaban sobre hombres que acababan de cenar y tomar mate. En el centro del campamento paraguayo, una olla de hierro sobre un fuego moribundo contenía los restos de un caldo ralo de yuyos y harina de mandioca, la única comida que habían visto en días. Cuando el vapor subía, el olor amargo apenas lograba engañar a las narices hambrientas, y los hombres estiraban sus jarros vacíos, tratando de arrancar alguna promesa de la nada. El sargento, un veterano de la primera campaña de Corrientes, avisó que el caldo era para los heridos. Nadie protestó. Ya casi nadie creía que sobreviviría para sentir hambre al día siguiente. La ración oficial paraguaya, en el papel, hablaba de carne seca, mandioca, maíz y yerba. En la trinchera, el cuerpo de Aniceto contaba otra historia. El cinto de cuero, hervido 2 veces. Colegas que guardaban caracoles en los bolsillos como un tesoro. Hombres que masticaban hojas de tabaco para engañar al hambre y al miedo. Recordaba cómo, 2 años antes, en su aldea cerca de Asunción, se quejaba del pan de maíz de su madre. Ahora lamería el barro por una migaja de aquel lujo. La distancia entre lo que la propaganda del mariscal prometía y lo que la olla entregaba se agrandaba con cada muerto. Adelante corrían rumores de que los argentinos, los porteños Camba, habían recibido nuevos rifles Remington que escupían fuego sin descanso. Algunos juraban haber visto sus insignias, gauchos a caballo con boleadoras. Un cabo más viejo, con la mirada perdida, escupió al suelo y aseguró que los argentinos eran como los bandeirantes, vengativos y crueles, que a los prisioneros los usaban para limpiar cañones o los degollaban. Otro, un muchacho que no tendría más de 15 años, replicó que los argentinos eran haraganes pero ricos, y que tenían tanta comida que hasta alimentaban a sus perros con carne asada. Esa discusión acompañaba a Aniceto como una moneda girando en el aire, a punto de caer de un lado que él no controlaba. Esa noche, el asalto prometido se convirtió en una masacre. Avanzaron bajo la luna hacia las trincheras argentinas y se encontraron con un muro de fuego y acero. Las descargas de los Remington eran un trueno continuo que cegaba vidas. Aniceto vio caer a su sargento, a sus amigos, al chico de 15 años.
Sintió un golpe seco en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando despertó, un soldado correntino lo estaba levantando del barro, no con la punta de una bayoneta, sino con una mano firme. Lo primero que pensó fue en su madre en Asunción. Lo segundo, en que le darían de comer antes de matarlo. El miedo a morir se dio ante un miedo aún más extraño, el de depender de la comida del enemigo. Órdenes confusas corrían por el grupo de prisioneros. Algunos oficiales paraguayos, heridos, hablaban en guaraní de intentar escapar hacia Humaitá. Otros, de morir con honor. Entre las palabras pesadas, una frase simple se instaló en la cabeza de Aniceto: los prisioneros también comen. Intentó recordar cómo la propaganda de López describía los campos enemigos, mezclando imágenes de tortura y fosas comunes. La idea de que pudieran tratarlo como una persona le parecía tan irreal como la de volver a ver su tierra. Al mediodía, un oficial argentino a caballo, con un impecable uniforme azul y un kepis con el escudo nacional, se dirigió a ellos a través de un intérprete, un paraguayo, legionario, que luchaba para los aliados. Habló de la Convención de Ginebra, de trato honorable, de atención médica para los heridos. Pero la palabra que se clavó en la mente de todos fue rancho. El oficial reforzó que habría comida y agua limpia para todos. Algunos rieron con amargura, otros maldijeron, otros miraron al cielo como si el mismísimo general Mitre se hubiera convertido en el proveedor del ejército. Aniceto tragó saliva. No recordaba la última vez que alguien había hablado de trato igualitario entre soldados y prisioneros. Cuando finalmente apilaron las pocas armas que les quedaban y los guiaron hacia la retaguardia, la escena parecía una peregrinación silenciosa. Fusiles viejos, machetes, lanzas de tacuara, todo formando montones de metal y madera bajo la mirada atenta de soldados argentinos de rostros curtidos por el sol. La primera orden que Aniceto recibió no fue un grito de amenaza, sino un gesto hacia una fila que se estaba formando. Primero el Morphy, después el campamento, tradujo el legionario. La palabra Morphy corrió por el pelotón como un aroma que todavía no existía. Nadie sabía si debía creer o si era un truco para calmar al ganado antes del matadero. Mientras marchaban desarmados hacia el punto de reunión, Aniceto observaba los uniformes argentinos. Ponchos de lana, chiripás, botas de potro. Soldados que reían entre sí, compartiendo un mate. Se fijó en sus rostros, marcados por el combate, sí, pero no por el hambre profunda que veía en el reflejo de los charcos en sus propios compañeros. Una idea terrible y fascinante se le insinuó en la mente: si estos hombres comieron bien durante toda la guerra, tal vez el plato del prisionero no esté tan vacío como teme. Y eso lo asustaba casi tanto como la artillería. El sol comenzaba a bajar cuando la columna llegó al campamento improvisado. Carpas de lona, cercas de estacas, y un olor a humo de leña y carne cocinándose que subía de ollas enormes. Una fila que se formaba frente a unas mesas con platos de metal apilados. Aniceto sintió que el estómago se le contraía con la visión del vapor que se escapaba de los calderos. Una mezcla de guiso, grasa y algo dulce que no pudo identificar. Agarró su jarro de lata con fuerza. Todavía creía que, si de verdad había un plato lleno allí, solo podía ser para dividirlo por muchos días. En el momento en que dio el primer paso en la fila, no imaginaba que, por primera vez en la guerra, el problema no sería la falta de comida, sino aprender a confiar en que seguiría llegando. Aniceto da el primer paso en la fila, todavía convencido de que debe ahorrar cada gramo que consiga. El olor que viene de los calderos desmonta esa idea en segundos. Es un aroma denso, de carne cocida lentamente, de grasa dorada, de legumbres, casi como el de las fiestas de su pueblo antes de la guerra. Un soldado con un delantal de cuero manchado apoya el cucharón por un instante y mira aquella fila de uniformes grises y cuerpos esqueléticos con una mezcla de lástima y fastidio. El plato de metal golpea la mesa con un sonido seco. Aniceto extiende las manos. El guiso carrero que cae frente a él parece una pieza de propaganda imposible. La carne se desarma de tan tierna, hay trozos de zapallo que se deshacen, granos de choclo enteros, porotos oscuros, todo en una salsa espesa y humeante. Al lado, le tiran 2 galletas de campaña y un montón de yerba que casi desborda su cuenco. El hombre detrás suelta la pregunta en guaraní. ¿Es para dividirlo toda la semana? El cocinero argentino, el correntino de barba, no entiende las palabras, pero sí el espanto. Responde en su castellano cantado, casi riendo. No,
Che, eso es para hoy nomás, dale, movete, que se enfría el morfi. La frase, traducida por un legionario, corre entre los prisioneros como si fuera un rumor y un milagro al mismo tiempo. Aniceto intenta comer despacio, pero el cuerpo decide por él. La primera cucharada desciende como una bendición caliente. La segunda encuentra un estómago que ha olvidado lo que es la saciedad. En minutos, raspa el fondo del plato, pasa un trozo de galleta para no dejar ni una gota de salsa, mastica la carne con una voracidad que lo avergüenza. A su alrededor, algunos tiemblan tanto que apenas pueden sostener la cuchara. Cuando la comida se acaba, no es el vacío lo que queda, es el miedo de que aquel plato haya sido una excepción que no se repetirá. En la carpa de prisioneros, el instinto antiguo asume el mando. Quien consiguió una galleta de más, la guarda bajo la manta raída. Quien no pudo terminar la carne, la envuelve en un trozo de tela. Aniceto envuelve cuidadosamente la yerba mate en un pañuelo y la esconde en el fondo de su morral. El aire se vuelve pesado, con olor a guiso y a lana húmeda. Nadie ha combinado nada, pero todos entienden el acuerdo silencioso. El plato que acaba de llenar el estómago también debe alimentar el pánico de mañana. Allí, la confianza es un artículo más raro que la carne de vaca en las líneas paraguayas. A la mañana siguiente, la fila vuelve a formarse antes incluso del toque de Diana. El olor es el mismo. El cucharón desciende del mismo modo. Los argentinos sirven sin ceremonia, como si no hubiera nada de extraordinario en llenar los platos de los enemigos rendidos. Esta vez hay mate cocido, espeso y dulce, y más galletas. El intérprete legionario explica que los prisioneros tienen derecho, por convenciones firmadas en Europa, a la misma calidad de alimentación que los soldados que los custodian. Para Aniceto, eso parece una regla escrita en otro planeta. Una convención no llena una olla, piensa. La carne, sí. El cuerpo, sin embargo, no consulta reglamentos. Después de 2 días de porciones generosas, el puesto médico improvisado registra una epidemia de indigestión. Dolores de estómago, diarrea, vómitos en hombres que no veían tanta grasa y proteína desde antes de la guerra. Un médico argentino, un porteño joven de bigotes finos, anota en su libreta que no es veneno, es exceso para organismos afinados en la escasez. Aniceto vomita detrás de una carpa, se limpia la boca con la manga y siente una vergüenza terrible por desperdiciar lo que tanto había deseado. Minutos después, vuelve a la fila del mate cocido, decidido a no renunciar a otra ración caliente. Cuando la abundancia se repite, la desconfianza cambia de forma. Ya no es el miedo a que la comida se acabe hoy. Es la certeza de que alguien, en algún punto de la cadena, querrá sacar provecho de esto. En pocos días surgen escondites por todo el campo. Agujeros cubiertos con piedras, fondos falsos en cajas de munición vacías, galletas prensadas entre las maderas de los catres. La lógica es simple, si el sistema es demasiado generoso, le corresponde al individuo construir su pequeña reserva clandestina. Ningún discurso convence más que el recuerdo del estómago vacío. Las patrullas argentinas empiezan a tropezar con estos depósitos secretos. Un agujero revela carne enmohecida, otro, galletas humedecidas por la lluvia, cajas con hormigueros instalados sobre la yerba olvidada. Un teniente anota en su informe, los prisioneros no creen en la continuidad del suministro. La frase es fría en el papel, pero describe el mismo nudo que aprieta el pecho de Aniceto cada vez que ve comida yendo a la basura. Para él, eso no es desperdicio, es la prueba de que el mundo funciona con reglas que su ejército nunca entendió. La dirección del campo responde con algo aún más difícil de tragar, la transparencia. Los suboficiales prisioneros de mayor rango son llamados a una mesa bajo un toldo, donde un capitán argentino, un oficial brasileño y el intérprete los esperan con mapas y planillas. Les hablan de un promedio de 3.000 a 4.000 calorías diarias por hombre. Señalan en el mapa los ríos Paraná y Paraguay, y describen las chatas que suben repletas de ganado en pie desde las estancias de Corrientes y Santa Fe. Hablan de los barcos que llegan a Buenos Aires desde Europa con harina, y de los contratos que sostienen tanto a los ejércitos aliados como a los campos de prisioneros. Repiten que no habrá recortes. Cuando el intérprete traduce la palabra permanente, un sargento paraguayo pregunta cuánto tiempo significa eso en una guerra que ya se ha tragado 5 años. El tiempo responde mejor que cualquier promesa. Las semanas pasan, la línea de suministro no falla. Guiso,
locro, puchero, asado, galletas, mate cocido, caña para las noches frías. Los escondites empiezan a menguar. Primero, la yerba ya no va al morral. Después, la galleta deja de desaparecer bajo la manta. Un día, Aniceto se da cuenta de que se ha comido todo allí mismo, sentado en el suelo, y que el único gesto automático ha sido estirar el plato para pedir un poco menos, no más. No todos cruzan ese puente. Un prisionero que viene del cerco de Uruguayana insiste en guardar la mitad de cada ración bajo su jergón de paja. El equipo de inspección encuentra comida pudriéndose allí casi a diario. Él jura que no es por codicia, es por el terror de revivir el asedio, donde comían ratas y el cuero de sus zapatos. Un médico argentino recomienda que no lo castiguen con dureza. Escribe que ese cautiverio no empezó en Potrero Sauce. Empezó años antes, en la fila de una sopa que nunca llegaba para todos. Mientras tanto, del otro lado de la cerca, los soldados argentinos también tienen su propia relación con la abundancia. Algunos se quejan de la monotonía de la carne hervida, de la nostalgia del asado a la cruz hecho en su pavo. Pero admiten que nunca en sus vidas comerán tanta carne por tanto tiempo seguido. En ese momento, es solo una queja de campamento. Aquí se pelea con el chuzo y la lanza, pero el plato nunca se enfría. Aniceto observa a los guardias en su propia fila del rancho y nota que los platos son idénticos a los suyos. Ve que cuando sobra comida, una parte va a parar a los barriles de basura, no a depósitos secretos. Un día, presencia como un cocinero raspa media olla de guiso que se empezó a agriar directamente en un pozo, porque no valía la pena el trabajo de recalentarlo. El shock no está en el guiso en sí, sino en lo que representa, un mundo donde el desperdicio es un fallo de organización, no un crimen de guerra. Por primera vez, Aniceto se pregunta si no ha pasado toda la vida luchando en el lado equivocado de la despensa. Una noche de lluvia, sentado en su catre con el plato vacío, se da cuenta de que ha pasado el día entero sin pensar en esconder nada. El estómago está pesado, los bolsillos están vacíos, el morral guarda solo un recuerdo de su madre. El hambre que le queda no es del cuerpo. Es una pregunta que no se le va de la cabeza. ¿Cómo es que estos argentinos, estos porteños, aliados de un imperio esclavista como Brasil, consiguen alimentar también a sus propios hombres y además engordar a los que vinieron para matarlos? No lo sabe, pero esa pregunta es el comienzo de otra batalla, una que se libra lejos de las trincheras, en un lugar donde la fuerza no se mide en batallones de infantería, sino en las miles y miles de toneladas de carne y grano descargadas en el puerto de Buenos Aires. En el primer examen médico, después de varias semanas en el campo, Aniceto se extraña de su propio peso. El médico argentino, el mismo joven porteño, corre la pesa en la balanza romana y anota un número muy por encima del que registró en su captura. Y no es solo él. Las tablas en una planilla muestran filas enteras de prisioneros que han ganado varios kilos desde la rendición. El médico comenta, casi con neutralidad, que eso es lo que 3000 calorías diarias le hacen a un cuerpo acostumbrado a la mitad. Aniceto se mira el abdomen, un poco más lleno, y siente una mezcla de orgullo y vergüenza. Los cambios se notan en todo el campo. Hombres que llegaron encorvados y con la mirada perdida ahora caminan más derechos. Las mejillas hundidas han ganado volumen. Los uniformes andrajosos, que antes colgaban de sus cuerpos, ahora empiezan a ajustar en los hombros. Algunos bromean en guaraní diciendo que, si la guerra durara un año más allí, saldrían pareciendo estancieros porteños. Pero cada kilo de más les recuerda a los que están perdiendo peso lejos de esa cerca, sus familias, sus vecinos, los niños en una patria bajo bloqueo. Las pocas cartas que logran llegar desde Paraguay transforman esa culpa en algo concreto. Una misiva de un camarada, leída en voz alta en la carpa, describe las filas por la mandioca en Asunción, el caldo de hueso servido por los comités de ayuda, los niños dividiendo una sola naranja. Otra habla de la ración oficial de poco más de 1000 calorías, de harina mezclada con aserrín, de carne solo para los oficiales de alto rango. Aniceto escucha en silencio, con el jarro de mate cocido caliente en la mano. Intenta conciliar las palabras de la carta con el olor del asado que los soldados argentinos preparan a pocos metros de allí para celebrar alguna victoria. Una noche, un grupo de prisioneros decide rechazar la cena en una protesta silenciosa. Dicen que no es aceptable comer tan bien mientras sus hijos en casa cuentan migajas. Marchan hasta la fila, se detienen a mitad de camino y se cruzan de brazos.
Los argentinos tardan en entender. Un capitán escucha el motivo a través del intérprete y responde secamente, el hambre de ellos allá no mata el hambre de nadie acá. La guerra es la guerra. Ordena que la cocina sirva de todos modos y manda al puesto médico a observar a quienes insistan en ayunar. La protesta se deshace antes de que la comida se enfríe. Del lado argentino de la cerca, la abundancia da trabajo. Los intendentes del ejército registran el esfuerzo diario para mantener la cadena de suministros. Cientos de carretas tiradas por bueyes que atraviesan los esteros de Corrientes, barcazas que remontan el Paraná desde Rosario, repletas de galleta, yerba, tabaco y caña. Calculan que un soldado argentino en campaña llega a consumir más de 4.000 calorías, sumando el rancho caliente y las raciones individuales. Esto, anotan los oficiales, mantiene a la tropa en una condición física muy superior a la de las fuerzas paraguayas. Para quien cocina, significa ollas llenas todos los días. Para quien observa desde dentro de la cerca, significa darse cuenta de que el enemigo lucha con una reserva de energía que el Paraguay del Mariscal López nunca tuvo. Un prisionero, un ex maestro de escuela de Asunción, empieza a dar pequeñas lecciones a la sombra de una carpa. Usa piedras en el suelo para dibujar mapas y gráficos. Compara la producción de un país contra el otro. Habla de la diferencia entre un sistema entrenado para administrar la escasez, como el de Paraguay, y otro construido sobre el exceso, como el argentino. Explica que Paraguay tiene el coraje, pero Argentina tiene el trigo, la carne, el cuero y los barcos. Quien consigue alimentar a sus soldados y a sus prisioneros de esta manera, resume, tiene margen para perder batallas y aún así ganar la guerra. Aniceto escucha y entiende que ese guiso en su plato es, en realidad, un gráfico de barras invisible. Los soldados argentinos absorben esto sin llamarlo teoría. Saben que sus camaradas no mueren de disentería por agua contaminada ni de hambre en las trincheras. Las bajas son por las balas y las lanzas paraguayas, no por el colapso logístico. La broma del campamento, somos el ejército mejor comido de América, empieza a tener el peso de una verdad estratégica. Los números no mienten. Por cada soldado paraguayo que comía una ración miserable, un soldado argentino consumía el doble. Para Aniceto, todo se resume en escenas simples. Ve los sacos de harina de trigo apilados, que parecen no acabarse nunca. Oye hablar de los convoys de ganado que siguen llegando incluso después de las peores tormentas. Nota que mientras las noticias hablan de la caída de Humaitá y la resistencia heroica pero desesperada de su pueblo, el rancho argentino sigue sirviendo carne, guiso y mate. La idea de que el esfuerzo aliado tendría aliento para durar muchos años más, si fuera necesario, lo golpea en el único lugar que siempre le dijo la verdad, el estómago. Con el tiempo, la rutina del campo se afloja. La cerca continúa, pero los gestos cambian. Soldados argentinos ofrecen tabaco por artesanías de madera que tallan los prisioneros. Estos ayudan a descargar las carretas de víveres bajo supervisión. Aniceto descubre que el cocinero correntino que le sirvió el primer plato se llama Facundo, que viene de cerca de Yapeyú y que se queja de que en el frente de batalla es difícil conseguir una buena guitarra. El diálogo es truncado, mitad en gestos, mitad en un castellano mezclado con guaraní. Lo suficiente para que Aniceto entienda que aquel plato no era un milagro, sino el producto de una cadena de estancias, saladeros y puertos de un país que nunca usó el hambre como un arma oficial. Cuando llega la noticia de la caída de Asunción, no hay una explosión de alegría entre los argentinos, sino un cansancio solemne. En el campo de prisioneros, el silencio es espeso en el refectorio. Algunos hombres lloran, otros rezan, muchos continúan masticando, en shock. Aniceto siente que la cuchara se detiene en el aire. Ha perdido su país, su uniforme, su causa. Pero no ha perdido el apetito. El plato que tiene delante está tan lleno como el primer día. Solo que ahora puede dejar un trozo de galleta a un lado sin entrar en pánico. No porque no valore el alimento, sino porque, por primera vez, cree que habrá otro trozo mañana. Meses después, en la caravana que lo lleva de vuelta a un Paraguay destruido y despoblado, el cuerpo de Aniceto cuenta una historia que ninguna medalla registra. Pesa varios kilos más que cuando fue capturado, mientras las estadísticas de la posguerra hablan de una nación donde la ración civil apenas existe. La primera comida en su aldea en ruinas es un caldo ralo de mandioca. Su tía, una de las pocas sobrevivientes, se disculpa avergonzada por servir tan poco. Aniceto mira el cuenco,
piensa en el olor espeso del guiso carrero argentino y dice apenas, en guaraní, eta porá. Es suficiente. Pero sabe que no lo es. Años más tarde, veteranos de aquel cautiverio se reencontrarán. Algunos hablarán de las cargas a bayoneta, otros del bombardeo de los acorazados. Pocos querrán revisitar las batallas. Casi todos, sin embargo, acabarán volviendo a los mismos recuerdos, los platos llenos, las barrigas creciendo, la carne que los argentinos a veces usaban como cebo para pescar en el río. Entre una historia y otra, alguien soltará la frase incómoda, nos alimentaron mejor de lo que nosotros alimentamos a los nuestros. Aniceto no discutirá. Siente esa sentencia en su propio cuerpo como una cicatriz invisible. Para él, la guerra pasará a ser recordada menos por el sonido de los fusiles y más por el ruido metálico del cucharón golpeando el fondo de la olla aquel primer día en la fila. Allí, frente a un plato que parecía demasiado grande para una sola noche, no entendió que estaba viendo la distancia real entre los dos mundos. Hoy sabe que aquella porción de guiso ya decía lo que ningún panfleto admitía: Argentina y sus aliados luchaban con el estómago lleno, lo suficientemente lleno como para alimentar incluso a quienes habían venido a matarlos. El Paraguay del Mariscal López, no y esa diferencia, medida en gramos de carne y kilos de yerba mate, decidió el fin de la guerra mucho antes de que Aniceto empuñara un fusil por primera vez. Aniceto Paredes nunca más olvidó el sonido del plato de metal golpeando la mesa de madera en aquel atardecer cerca de Humaitá. La escena parece demasiado pequeña para cargar con el peso de una guerra. Un prisionero flaco, un cocinero correntino cansado, un guiso humeante bajo un cielo rojizo. Pero es ahí, frente a un plato que parecía demasiado grande para una sola noche, donde la distancia real entre los dos bandos se reveló por completo. De un lado, un ejército heroico, llevado al límite, acostumbrado a prometer una victoria gloriosa en el papel y a entregar hambre en la olla. Del otro, una fuerza expedicionaria de una nación joven y desordenada, pero sentada sobre una riqueza tan vasta que podía permitirse servir porciones que engordaban a sus enemigos rendidos. Años después, sentado a la mesa pobre de un Paraguay en reconstrucción, Aniceto entendió lo que aquella bandeja decía. La primera comida en su hogar fue un caldo ralo, sin carne. Su tía se disculpó por servir tan poco. Él pensó en el rancho argentino, en las ollas sirviendo guiso todos los días, en los sacos de yerba mate descargados como si nunca se acabaran, en los soldados que se quejaban de la nostalgia de su pago mientras recibían más de 4000 calorías diarias. Ahí, con la cuchara golpeando el fondo vacío de su plato, percibió que el Mariscal López nunca tuvo los recursos para sostener la guerra que juraba poder ganar. Para Argentina, esa misma bandeja tenía otro significado. Probaba que cuando la patria se puso de pie, no mandó solo hombres al frente, mandó hombres acoplados a un sistema de suministros capaz de mantener un ejército entero bien alimentado en los esteros y las selvas, respaldado por una economía que producía comida en una escala industrial para la época. El soldado que extrañaba el asado de su casa, el intendente que sudaba para hacer llegar las carretas, el cocinero correntino que sentía la falta de una guitarra. Todos ellos eran parte de una cadena que transformaba las vacas de la pampa en energía pura en la línea de frente y en el campo de prisioneros. Es por eso que en las reuniones de veteranos, muchos prisioneros paraguayos hablaban menos de las cargas de caballería y más de las filas del rancho. Los recuerdos que volvían eran de cinturones que había que aflojar, de la sorpresa de recibir carne todos los días, de ver a los argentinos y brasileños desechar comida, mientras las cartas de sus casas describían el racionamiento y la hambruna. Entre una historia y otra, alguien siempre soltaba la frase que a nadie le gustaba oír, pero que nadie podía negar: nos alimentaron mejor que nosotros a los nuestros. Esa frase no es solo una vergüenza, es un diagnóstico. Demuestra que la guerra se perdió mucho antes de la última batalla, cuando un lado decidió que podía cambiar el arado por los cañones y el otro descubrió que podía tener los dos. Al final, la historia de Aniceto es la historia de un plato de comida que se convierte en la prueba material de una verdad incómoda. Argentina y sus aliados luchaban con los estómagos lo suficientemente llenos como para alimentar hasta a quienes vinieron a matarlos. El Paraguay del Mariscal, no y esa diferencia, medida en kilos de carne, litros de mate cocido y kilos ganados por los prisioneros, decidió el rumbo de la historia sudamericana tanto como cualquier batalla famosa. Si te interesan estas historias que no te cuentan en la escuela, si querés seguir desenterrando la verdadera dimensión del poder argentino, suscríbete y deja un comentario. Cada nuevo comentario es un plato más servido en la memoria de estos hombres,
para que la parte silenciosa de la victoria, la que vino de las cocinas y de los almacenes, no desaparezca de nuevo en las sombras de la historia oficial.